Hola, buen día a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Lo que no se habla en odontología. Yo soy el Dr. Feli y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo evitar complicaciones de cordales. Te voy a dar tips muy claves que te van a ayudar en tu consulta para evitar esas complicaciones. E incluso también, si tú eres paciente, como para tener en cuenta cositas que van a ayudar a que tu procedimiento sea mucho mejor. Entonces, arranquemos. El día de hoy este tema quiero tocarlo en tres partes. Quiero centrarme primero en la atención antes del procedimiento, antes de la cirugía de cordales, en la atención durante la cirugía de cordales y después de la cirugía de cordales. Algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta para evitar esas complicaciones. El primero de ellos es que cuando a nosotros nos llega un paciente a consulta, muchas veces nosotros como odontólogos tenemos claro cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras limitaciones y cuáles son nuestras virtudes. Muchas veces cuando a nosotros nos llega un caso de cordales es importante saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Y yo te digo, yo soy especialista en cirugía y muchas veces hay pacientes que les digo, no, es preferible esperar. El paciente tiene 13 años, las condiciones no están favorables, no sé, la mamá no quiere que le hagan sedación. Yo le digo, no, es preferible esperar. El caso está muy complejo, mucho riesgo de fractura mandibular. Yo digo no, o en su defecto prefiero remitir. Entonces, uno de los primeros aspectos para que un procedimiento no se complique es saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Si tú muchas veces estás en consulta y por dentro de ti tú sabes, no, esto debo remitirlo, es preferible que lo remitas, porque ahí te estás evitando una complicación y también estás evitando que el paciente tenga un malestar que va a ser innecesario. Muchas veces hay procedimientos en los cuales un especialista se puede demorar 5 minutos y alguien que no es especialista se puede demorar 2 horas. Lo digo porque pasa y muy comúnmente ocurre. Entonces, número 1, cuándo decir sí y cuándo decir no. Otro aspecto importante, una vez decidimos, bueno, vamos a atender al paciente, está dentro de mis capacidades, lo voy a hacer. Es bueno que tú te tomes el tiempo y que sea un tiempo prolongado para hacer un interrogatorio completo al paciente. ¿Cuántas enfermedades está presentando? Si ha presentado enfermedades, si está tomando medicamentos, si está planificando. Todos esos aspectos son importantes para la cirugía. Muchas veces uno ve noticias en TikTok, en Al Día. Paciente falleció después de cirugía de cordales, pero muchas veces es por un interrogatorio insuficiente, porque se le hacen procedimientos a pacientes que tienen ciertas condiciones sistémicas o porque no se tienen las consideraciones adecuadas en cuanto a limpieza, desinfección, protocolos y demás. Es bueno también que cuando vayamos a hacer el procedimiento nosotros también demos un tiempo preciado para llenar un consentimiento informado. El consentimiento informado es básicamente esa autorización que da el paciente en el cual yo le comento, mira, vamos a hacer, le explico todo el procedimiento, le explico las posibles complicaciones, porque siempre ningún odontólogo, ningún especialista está exento de complicaciones. Y una vez se las explico, les digo el porcentaje de cada uno, más o menos esto ocurre casi nunca, 1%, pero todas esas cositas hay que decírselas al paciente. Y el paciente, una vez entendiendo, dice, ok, firma su consentimiento y ya estamos listos para hacer el procedimiento. Si tú no llenas consentimiento, si no llenas historia, desde ahí se te está complicando ya la cirugía de cordales. Número 3, debemos tener una adecuada planificación del caso. Una cordal puede estar distalizada, puede estar mesializada, que es hacia adelante, y la forma de realizarla es diferente si las raíces están separadas, es diferente si las raíces están unidas, es diferente si está distoangulada y tiene hueso atrás. Hay muchos aspectos que hacen que el abordaje de las cordales sea diferente.
E incluso hay que tener en cuenta que en la parte superior, una de las estructuras anatómicas principales que debemos tener en cuenta es el seno maxilar, y eso va a incidir en cómo yo planifico mi procedimiento. Y en la parte inferior se encuentra el nervio dentario inferior, que también va a incidir en cómo yo voy a planificar mi procedimiento. Muchas veces hay pacientes que por la cercanía al nervio, tomándole tomografías, decimos es preferible dejar ahí quietecito. O si hay síntomas, se le explica al paciente muy bien y lo dicen los estudios, a veces es conveniente, a veces no extraer totalmente la raíz, sino hacer una coronectomía. Eso es un procedimiento que hay que hacerlo según los protocolos establecidos y no es solamente quitar la coronilla. Entonces, todos estos aspectos, todas esas dudas, inquietudes, si tú dices, uy, me falta mucho, a todos nos falta mucho, es bueno que tú tengas en cuenta que nosotros tenemos un curso de cordales en el cual tenemos un cupo disponible y lo vamos a hacer el 24 y el 25 de enero del año 2025 en Bogotá, Parque La 93, ahí cerquita. Entonces aprovecha esta oportunidad. Sigo. Adecuada planificación del caso es saber cómo voy a abordar el caso, cómo voy a hacer mi odontosección, cómo voy a hacer mi incisión, cómo no voy a hacer sobretratamientos en mi paciente. Es decir, cosas que sean innecesarias. Todo este conocimiento yo lo debo tener para poder saber cómo voy a abordar las cordales. Y yo lo digo mucho, la forma como yo extraigo cordales el día de hoy es muy diferente a la que tenía hace 5 años que estaba terminando mi especialización. ¿Sí? Hace 6, 7 años que estaba terminando mi especialización. Es muy diferente, cada vez somos menos invasivos, cada vez hacemos cosas que no son necesarias a veces hacer. No hacemos una relajante por hacerla, no hacemos una osteotomía por hacerla. Y todo eso se ve reflejado en que el paciente dice, excelente la cicatrización, ¿sí? Porque haces exactamente lo mínimo para poder darle el tratamiento al paciente. ¿Listo? Y el aspecto número 4 que debemos tener en cuenta antes del procedimiento también es tener los mínimos requeridos. Hay un autor que se llama Black y él plantea que para hacer un procedimiento quirúrgico debemos contar con el instrumental, con buena iluminación, debemos contar con buena succión, con un auxiliar, con radiografías, con orden, todos esos aspectos con bioseguridad. Si tú no tienes uno de esos ítems que acabo de nombrar y sientes que va a repercutir en el procedimiento, es preferible que no lo hagas. Eso en cuanto al antes. Si tienes alguna duda respecto a por qué las cordales se complican desde antes que hacerla, déjala en los comentarios y la resolvemos. Ahora continuamos con el durante, es decir, haciendo el procedimiento. Estando ahí en acción con el procedimiento, con el paciente, que es importante muchas veces saber identificar el tipo de paciente que estoy atendiendo. El manejo de la ansiedad es supremamente importante en odontología. Entonces parte del durante es que sepas cómo manejar la ansiedad en tu paciente. Muchas veces es parando, muchas veces es dándole algo en la mano, muchas veces es hablando con él, habiéndole explicado muy bien, teniendo contacto, observando al paciente en todo, diciéndole que cualquier molestia te levante una mano. Todo eso influye en que el procedimiento sea de la mejor forma. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que durante el procedimiento tiene que haber una adecuada asepsia y antisepsia. Asepsia en todo mi entorno, en todos los objetos inertes, y antisepsia en las superficies orgánicas como la mucosa, que todo esté limpio. Todo eso, aunque hay artículos que dicen que no hay diferencia significativa entre cirugías contaminadas y no contaminadas, pero uno siempre debe procurar hacer los procedimientos lo menos contaminado posible. Un aspecto que tenemos que tener en cuenta es saber anestesiar, ¿sí? Tanto en superior como inferior. Sabemos que de pronto en inferior es un poquito más complejo que en superior. En superior es más sencillo.
Pero si tú sabes anestesiar, sabes colocar tus técnicas anestésicas principales y sabes colocar tus técnicas anestésicas complementarias, el paciente no tendría por qué estar sufriendo durante un procedimiento. A mí yo procuro hacer procedimientos sin que el paciente experimente una sensación exagerada de dolor. Hay casos particulares, infecciones, localización de comida, zonas irritadas en el que el anestésico a veces es difícil que penetre de la misma forma. Pero tú puedes prever un poco eso, a veces medicando antes y también haciendo una muy buena técnica de anestesia. Yo por experiencia puedo decir que muchos odontólogos les cuesta el hacer una técnica dentaria inferior de forma adecuada e incluso una técnica bucal. Y son las dos técnicas principales para extraer cordales inferiores. Entonces, una muy buena técnica anestésica va a hacer que tu procedimiento sea llevadero y sea cómodo para el paciente. Una muy buena técnica anestésica va a hacer la diferencia entre que el paciente te prefiera a ti o prefiera a otro. Tercero, tener la ruta clara de mi procedimiento. Tú antes de hacer un procedimiento tienes en tu mente el protocolo que vas a hacer. Si tú respetas ese protocolo y está correcto con base a lo que está en la literatura, tu procedimiento, teniendo en cuenta una buena destreza manual tuya, tu procedimiento va a ser exitoso. Pero si tú no tienes en cuenta la ruta, es decir, un ejemplo, si tú te pones a hacer odontosección antes de luxar el diente, estás yendo en contra del protocolo y se te va a tender a complicar el procedimiento. Entonces, la cirugía es como un castillo de naipes. Si tú no colocas una buena base y vas paso a paso, se te tiende a complicar. Si tú tienes clara entonces la ruta, te va a ir de forma adecuada. Y por último, la 4 es tomar buenas decisiones intraquirúrgicas. Muchas veces a uno como cirujano, y uno lo deja claro en el consentimiento, toca tomar decisiones durante el procedimiento. ¿Cuáles pueden ser esas decisiones? Por ejemplo, teníamos presupuestado sacar 4, pero vamos a extraer solo 2 porque están mucho más complejas de lo que pensamos. El paciente está cansado y negociando con él solo vamos a sacar pues las 2 de un lado. Esa es una opción. Otra opción, y por ejemplo, me gusta hacer muchos procedimientos bajo sedación. Siempre nos va muy bien, pero en una ocasión nos pasó que el paciente tuvo una reacción todo lo contrario a la sedación. Él comenzó a insultar, no se quedaba quieto y yo le iba a sacar las 4 cordales. Intraquirúrgicamente me tocó tomar la decisión de sacar solo las 2 superiores porque intentar extraer las inferiores era imposible por la reacción del paciente. Y así pasa con muchos casos. Si tú ves que un paciente sistémicamente no va a estar bien durante el procedimiento, uno tiene que tomar decisiones. Tomar una buena decisión intraquirúrgica va a evitar que se te compliquen procedimientos. Listo, esos son los consejos en el durante que yo te puedo dar. Ahora vamos con los consejos en el después. Y en el después muchas veces puedo decir que las complicaciones pueden ser un 50% responsabilidad del paciente y un 50% del doctor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los cuidados después de la cirugía son muy importantes. Es por eso que uno debe sentarse con el paciente y explicarle a detalle cada una de las recomendaciones después de la cirugía. ¿Por qué? Porque el solo hecho de no llevar bien una recomendación conlleva a una complicación. Ejemplo, si tú no le explicas al paciente cómo debe limpiar la zona, se va a acumular alimento, se va a irritar la zona y le va a doler, se puede sobreinfectar. Y así pasa con muchas. Entonces es importante tomarnos el tiempo para explicar detalladamente las recomendaciones. Parte de esas recomendaciones o lo que nosotros también le damos al paciente es una fórmula
Y es bueno que tú tengas claro, el doctor debe tener claro cuándo medicar ciertos tipos de medicamentos, valga la redundancia. Es decir, no en todos los casos se ordena antibiótico, no en todos los casos se ordenan dos analgésicos, no en todos los casos se ordena corticoide, pero tú debes saber cuándo mandarle corticoide a un paciente, cuándo antibiótico, cuándo dos analgésicos y cuándo solo uno. Si quieres profundizar todo esto, tenemos nuestro curso 24 y 25 de enero. Aprovecha esta oportunidad. Y por último, lo que yo he colocado, y esto es algo un poco personal, cada uno establece protocolos. Por ejemplo, nosotros tenemos protocolos de suturar todo procedimiento quirúrgico. A toda exodoncia yo le hago sutura, excepto en algunos casos particulares como por ejemplo cordales superiores, premolares, es decir, primeros premolares, por ortodoncia no los suturo. Pero de resto, el 98% de los procedimientos le colocamos sutura. Y le colocamos sutura que no retenga placa bacteriana y sutura que sea higiénica para el paciente. Muchas veces esa sutura no va a llegar a confrontar totalmente los tejidos, pero sí va a ayudar un poco a mantener el coágulo y a evitar el empaquetamiento de comida. Cuando digo de protocolos, y ya con esto voy terminando, nosotros tenemos protocolos establecidos según el tipo de paciente. Es decir, un ejemplo, nosotros pacientes menores de 14 años preferimos atenderlos por protocolo por sedación. Nos va muchísimo mejor, está mucho más cómodo el paciente, están mucho más cómodos los familiares y muchas veces procedimientos en los que nos podemos demorar sin sedación 2 horas, con sedación nos demoramos 1 hora. Es mucho más cómodo. Tenemos también protocolos establecidos para pacientes mayores de 45 años que tengan sus cordales incluidas, impactadas y demás, según también la raza del paciente, según la edad, según muchos aspectos tenemos ya protocolos establecidos. Y todo eso ayuda a evitar que se compliquen los procedimientos. Entonces yo sé que he dado más o menos bastante información, pero si tú tienes dudas, si hay algo que te gustaría aportar, si hay algo que tú de pronto manejas de forma diferente, colócala en los comentarios. La idea de todos estos videos educativos es crecer, es aportar, es que cada vez todos podamos brindarle un mejor servicio a nuestros pacientes, que son lo más importante. Entonces yo soy el Dr. Feli, espero que les haya gustado este episodio, espero que estén disfrutando con sus familias, estén descansando. Hoy yo tengo un look un poquito relajado porque estoy en vacaciones y estoy disfrutando de mi familia en Navidad y espero que ustedes también lo estén haciendo. Muchas bendiciones, Dios los bendiga y que este nuevo año, que va a ser tremendo, 2025, lo vivamos con amor, con fe en todo lo que hagamos y con perrenque. Bendiciones.